Bueno, pues son ya las 5 pasadas. Lo primero, buenas tardes. Me llamo David Martínez Ruiz y lo primero que quiero es agradecer a los que os habéis conectado para esta webinar de evaluación y buenas prácticas en FP que ha organizado el sindicato CESIF Castilla-La Mancha. Agradeceros, como os he dicho, que os conectéis a estas horas y me presento, soy David Martínez Ruiz y trabajo como inspector aquí en la Consejería de en Castilla-La Mancha. La webinar está enfocada, como podéis ver en la primera transparencia, principalmente a la Orden 201/2024, que regula la evaluación, promoción, titulación y certificación académica del alumnado matriculado en los grados D y E. Y también a lo largo de la presentación, algunas transparencias lo que van a hacer es referencia a la Orden 204 para apoyar la explicación de la Orden 201 sobre la organización y desarrollo del sistema de formación profesional de carácter dual. Por la propia configuración de la webinar o de la charla, pues no se puede entrar por el tiempo a otro tipo de normativa, como puede ser la Ley Orgánica 3/2022 de la ordenación e integración de la formación profesional. Bueno, pues empezamos con la Orden 201 y lo primero, empezamos por el final de la Orden 201, por el calendario de implantación. La orden de evaluación 201/24 del 28 de noviembre nos pone al final un calendario de aplicación de dicha orden. Para este curso 24-25, como todos sabemos, se implementará el nuevo currículum en el primer curso de los ciclos formativos y se evaluará conforme a esta orden. Para el segundo curso, actualmente, para el segundo curso de grado básico, grado superior, grado medio, permanecerá en vigor la ordenación de los ciclos formativos previo a la entrada en vigor del nuevo currículum. Pero ya el curso que viene, a partir de septiembre, el curso 25-26, se implementará el currículum del segundo curso de los ciclos formativos, aplicándose esta orden a todas las enseñanzas recogidas por la Ley de Formación Profesional 3/2022. Y en aquellos ciclos que tengan tercer curso, se implementará dentro de 2 años, en el curso 26-27, que se implementará el currículum del tercer curso de los ciclos formativos, aplicándose esta orden a todas las enseñanzas recogidas en la citada orden de formación profesional. Bueno, pues una vez que ya tenemos el calendario de la orden que vamos a ver, empezamos con el concepto de formación dual, ¿de acuerdo? Que este sería la FCE, la formación en el centro educativo, donde la mayoría de vosotros estáis destinados como profesores, y la formación en empresa, a la que llamaremos FE a lo largo de la presentación. La orden de evaluación establece que la formación dual es una evaluación de la evaluación, promoción, titulación y acreditación de las competencias. En su artículo 1 será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y privados de Castilla-La Mancha que impartan enseñanzas incluidas en el sistema de formación profesional, tanto a los grados D y a los de los cursos de especialización, en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. La evaluación, dice el artículo 2, consistirá en comprobar la adquisición de las competencias profesionales para la empleabilidad del alumno y nos remite a verificando la adquisición de los resultados de aprendizaje conforme a los criterios de evaluación asociados a los mismos. Evaluación por resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Seguimos por la dualidad. El reparto de los resultados de aprendizaje, reparto que se producirá de los resultados de aprendizaje entre los centros educativos y las empresas, se realizará teniendo en cuenta la totalidad de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales del ciclo formativo y no de cada uno de ellos de forma individual, tal y como reza el artículo 5, pudiendo darse la circunstancia, según indica el artículo 5, de módulos profesionales sin ningún resultado de aprendizaje asignado a la empresa. Tendríamos por una evaluación por resultados de aprendizaje y criterio de evaluación, el FCE, la formación en centro educativo, en el centro, y los módulos dualizados, que tendríamos la evaluación por resultados de aprendizaje y criterios de evaluación en los dualizados. Al ser dualizados tanto en la formación en centro educativo como en la formación en empresas. Y aquí nos vamos a ir un momento a la orden 204, que es la que he dicho que en algunos momentos nos íbamos a apoyar en esa orden. ¿Por qué? Porque hay que ir al artículo 25, el plan de formación individual. ¿De acuerdo? Y en el artículo 25, cuando el alumno se va a hacer la formación en empresa, en el apartado 2, el plan de formación individual del alumno, se detallará a el régimen general o intensivo en que se realice cada oferta de formación de los alumnos, la propuesta de distribución, secuenciación y duración precisa del periodo de formación en empresa,
a partir del cómputo horario fijado para cada módulo profesional. Y lo he puesto en amarillo en cuanto a la evaluación C, los resultados de aprendizaje que se trabajen de manera compartida en el periodo de formación en empresa o en los que han de desarrollarse en uno o en otro lugar de formación. Cuando la formación en empresa la suma una agrupación de empresas, también será necesario indicar los resultados de aprendizaje a abordar en cada una de ellas. Y ya dentro del artículo 25, el apartado 2, los subapartados de F y G hablan pues, de la coordinación y los mecanismos de seguimiento de los aprendizajes a realizar durante el periodo de la empresa, la propuesta de incorporación de formación complementaria, si es que la hay, y la necesidad de autorizaciones extraordinarias, así como las medidas y adaptaciones necesarias para las personas con necesidades específicas de apoyo educativo. El apartado G ya lo veremos luego en el apartado de programación como es prescriptivo que pongamos cómo lo vamos a trabajar. La finalidad, seguimos en el artículo 2 de aspectos generales, es garantizar el derecho del alumnado a que el esfuerzo, como dice la orden, el rendimiento y la adquisición de los aprendizajes sean valorados y reconocidos con objetividad, atendiendo siempre a las diferencias individuales. El módulo profesional y proyecto intermodular será superado cuando tengamos todos los resultados de aprendizaje en función de los criterios de evaluación contemplados en nuestra programación docente. La programación docente la pongo en violeta porque luego veremos qué apartados tiene que tener la programación docente, atendiendo a dos órdenes, una orden que es de funcionamiento de los centros y otra orden y la propia orden 201 que también indica qué apartados son prescriptivos. El alumno, dentro de la evaluación objetiva, luego se verá en una de las últimas diapositivas, cuando el alumno no está conforme con la nota y en primera instancia reclama al centro o en segunda instancia en recurso de alzada, el alumno tiene derecho a conocer los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que vaya a ser aplicados para evidenciar la adquisición de los aprendizajes. Es un derecho que tienen antes de evaluarse. Metodologías y adaptación metodológica y necesidades educativas específicas de apoyo educativo. La evaluación, seguimos con el artículo 2, debe adaptarse a las diferentes metodologías de aprendizaje que permitan comprobar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje, garantizando la objetividad, fiabilidad y validez de la misma. Deben establecerse las medidas adecuadas para que los procesos asociados a la evaluación respeten las necesidades de adaptación metodológica, de ampliación de tiempos y de recursos de las personas con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, conforme al principio al DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. En el caso, dice también en el articulado de la orden de evaluación 201 que en el caso de trabajar con metodologías activas de aprendizaje, sin diferenciar los módulos profesionales, la programación de la oferta formativa del centro ha de recoger claramente todos los resultados de aprendizaje sujetos a evaluación. Hemos visto antes que ya empezaba a aparecer cómo deben ser las programaciones de los docentes según la normativa. Y en el lado derecho de la diapositiva tendríamos lo que todos conocemos como la orden de organización y funcionamiento de los centros de los IES, que es la orden 118 del año 2022, que en su artículo 8 recogía para todas las enseñanzas, y ahora veremos por qué, que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, ámbito o módulo del currículo. Claro, estamos hablando de una orden de organización y funcionamiento y cuando hablamos de materia estamos hablando también de la etapa de su bachillerato. Pero también hablaba de los ámbitos y el módulo del currículo. Según la orden 118, las programaciones didácticas incluirán una introducción de los datos o características que se consideren relevantes para cada, en nuestro caso, ámbito módulo, quitado la materia, pues para eso y bachillerato, los objetivos y los criterios de evaluación en relación con, ahí aparecen las competencias específicas, pero esto es para otras etapas, en nuestro caso los resultados de aprendizaje, lo que tenemos marcado en ese color medio naranja. La metodología, la organización de tiempos, agrupamiento y espacio, los materiales y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado, que lo hemos visto en la transparencia anterior. En el apartado E dice los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y recuperación cuando proceda. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la orden que se manejaba y que se maneja y con lo que nos indicaba ya cómo debían ser las programaciones. Pero la orden 201 viene a especificar ya
deberían, en la orden 201, lo que dice ya en su artículo 4, cómo son las programaciones didácticas y la evaluación para formación profesional, que como veremos tiene ya aspectos más específicos que lo que viene siendo la orden 118-2022, que es para varias etapas, tanto la ESO, bachillerato como la formación profesional. Dice el artículo 4.1 que en las programaciones didácticas de las enseñanzas objeto de la presente orden se promoverá la cultura de prevención de riesgos laborales. Ya luego veremos que uno de los aspectos fundamentales es que se determinen esos resultados de aprendizaje, podemos llamarlos llave, para que puedan hacer las prácticas en la empresa con seguridad. En los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales y se impulsará una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de las normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de género, el respeto a cualquier diversidad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad. El artículo 4, en su apartado 2, los centros educativos favorecerán y apoyarán el desarrollo curricular y la adaptación de los currículos por los centros, favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente, con la implantación de metodologías activas basadas en proyectos y retos próximas a la realidad productiva y la utilización de recursos y materiales tecnológicos que garanticen la calidad y actualización de la formación. Y ya en el apartado 3 indica, en las programaciones didácticas se deberán contemplar los criterios de planificación del proceso de evaluación, en al menos los términos siguientes. Y aquí es donde empezaríamos con A, los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación con la ponderación, el peso, con la ponderación establecida para cada uno de ellos. Se deberá especificar aquellos resultados de aprendizaje que necesariamente debe haber alcanzado el alumno para poder incorporarse a la fase de formación en empresa o organismo equiparado. En adelante vamos a llamar formación en empresa. También deben de recoger los instrumentos de evaluación asociados a esos criterios de evaluación y los criterios de calificación. La planificación de las actividades de recuperación de los módulos profesionales o resultados de aprendizaje no superados para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria ordinaria después de la primera, haber superado unos módulos, y para aquello, un módulo que sea, y para aquellos alumnos y alumnas que hayan promocionado el curso siguiente con módulos no superados. El apartado E, la planificación de instrumentos de evaluación destinados al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua. Luego veremos cuáles son cuando se pierde evaluación continua y qué hace con ese alumnado que ha perdido la evaluación continua. Y F, en la programación se deberá reflejar la temporalización de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta un resultado de aprendizaje superado no se puede volver a evaluar. Bueno, pues esto es lo que dice el artículo 4 y vamos a ver, ya nos estamos metiendo en harina con el tema de la evaluación, vamos a ver. La evaluación debe ser continua, integradora, formativa y diferenciada. En los ciclos formativos del grado básico no será aplicable la pérdida del derecho a la evaluación continua, según el artículo 3 de la Orden de Evaluación 201. La evaluación continua requiere seguimiento regular por parte del alumnado de las actividades programadas. En los ciclos formativos de los de grado medio y grado superior y en los en los cursos de especialización, podrán ejercer el derecho de evaluación continua. Para no perder el derecho a la evaluación continua, debe de acreditar una asistencia de al menos el 75% de las horas totales del módulo en la modalidad presencial. En la modalidad virtual, el alumnado deberá realizar la totalidad de las actividades de aprendizaje no presencial para no perder el derecho a la evaluación continua. En la modalidad semipresencial, se deberá cumplir los requerimientos de la modalidad presencial en las horas impartidas en el centro educativo y los requerimientos de la modalidad virtual en aquellas horas no presenciales. Como la falta de asistencia debidamente justificadas, las que estén por situaciones sobrevenidas, por cualquier circunstancia que tenga el alumno, no serán computables a efectos de la pérdida del derecho a la evaluación continua. Bueno, pues esto es lo que viene en síntesis, lo que diría el artículo 3. El alumnado que no puede acreditar y ha perdido la evaluación continua tiene derecho a realización de las pruebas objetivas que considere oportunas el equipo docente responsable, conforme a los criterios de evaluación que estén asociados a los resultados de aprendizaje no superados. Y para eso la Orden 201 nos marca un anexo, el anexo 1, que es la pérdida del derecho a la evaluación continua, en el que el profesorado que ejerce la labor de tutoría, con el visto bueno de la dirección del centro, comunicará según el modelo establecido que tenéis en la parte derecha y que aparece como anexo en la Orden 201, la pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias. ¿De acuerdo?
Este es un modelo genérico, tanto para modalidad, como podéis ver, modalidad presencial, modalidad virtual y demás, ¿vale? Dentro de las programaciones didácticas, el artículo 5 habla de la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y en síntesis, estaríamos hablando de la CNEAE, se establecerán las medidas más adecuadas para este tipo de alumnados para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo de apoyo educativo de cada persona en formación en consonancia con lo que hemos visto en creo que era la transparencia número 2 con el diseño universal para el aprendizaje. No obstante, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo o curso de especialización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el artículo 5 nos viene a hablar como estamos viendo, la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y ese artículo, y eso debe de estar reflejado, rescatamos el artículo 8 de la orden 118, el apartado C, cuando hacemos la programación que dice la metodología, la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya lo que ya empezarían a ser aspectos generales de la evaluación de la formación en empresa, organismo equiparado. ¿De acuerdo? Lo que viene recogido en el artículo 6 en síntesis, ¿vale? Eh, que ya estáis dando clases en primero y demás, los centros educativos que impartan los grados D y E firmarán convenios o acuerdos de colaboración con empresas o organismos para la formación en empresa. Para iniciar, dice el artículo 6, la formación en empresa, el alumnado deberá tener cumplido los 16 años, además de que haya adquirido las competencias relativas a los riesgos específicos y las medidas de prevención de riesgos laborales. Para iniciar la formación en empresa, el alumnado deberá tener cumplido los 16 años. Bueno, esta está repetida, ¿sabes? Los tutores del centro, en colaboración con el equipo docente del curso, y los tutores de la empresa, definirán, luego veremos, este apartado, el cuadrito de arriba de la derecha, viene muy especificado ya en la orden 204, en lo que son las funciones de los tutores del centro educativo, los tutores duales del centro educativo y los responsables de la empresa. Que una de las funciones que tienen son los tutores del centro en colaboración con el equipo docente del curso y los tutores de la empresa definirán los resultados de aprendizaje del currículum del ciclo formativo que trabajen de manera compartida en el periodo FE, que es el de formación en empresa. Los resultados de aprendizaje compartidos y los criterios de evaluación compartidos tendrán carácter flexible. El alumnado podrá realizar la formación en empresa o organismo equiparado en un máximo de 2 ocasiones en el marco de una oferta formativa. La evaluación de la formación en empresa respetará las adaptaciones metodológicas y de recursos realizadas a las personas con necesidad de apoyo educativo formativo que previamente habremos definido en nuestra programación didáctica. Y estas adaptaciones, es importante, esto se puede haber puesto en rojo, estas adaptaciones nunca podrán suponer una disminución en la calificación obtenida por el alumno, se puede penalizar. En su nota, en su calificación. La evaluación final se realizará en el centro educativo por el docente o persona experta responsable del módulo, teniendo en cuenta, pero para ello tendrá que tener en cuenta la valoración de los resultados de aprendizaje desarrollados en la formación en empresa, efectuados por el tutor de la empresa. Luego veremos que el tutor de la empresa, de manera cualitativa, evaluará al alumno y la persona responsable experta del módulo tendrá que transformar esa evaluación cualitativa en cuantitativa. Sí que es cierto que luego veremos la rúbrica que aparece en el anexo, aparecen con 4 posibles rúbricas, una rúbrica con 4 opciones para que el tutor dual de la empresa pueda evaluar al alumno en el periodo FE, de formación en la empresa. A la anulación de matrícula, también está contemplada en la orden 201, pues la anulación de matrícula podrá solicitarse por el alumnado a la dirección del centro antes de finalizar el mes de abril. Se podrá conceder un máximo de 2 anulaciones solicitadas por el alumnado para cada enseñanza en la que se haya matriculado el alumno o la alumna. La dirección del centro podrá anular de oficio. ¿Cuándo puede la dirección anular de oficio? Pues en modalidad presencial, cuando haya faltado sin causa justificada a todo el horario durante más de 20 días lectivos ininterrumpidos. En primer curso,
cuando se te da el primer curso, al principio del curso, transcurridos 10 días lectivos desde el comienzo, haya faltado a más del 50%. En la modalidad virtual, establece la orden 201 que cuando en un periodo de 30 días no se acceda a la plataforma por parte del alumno, entonces la dirección del centro lo puede anular de oficio. Y en la modalidad semipresencial, requerimiento de la modalidad presencial en las horas impartidas en el centro es un mix de la presencialidad virtual y los requerimientos de la modalidad virtual en aquellas horas no presenciales. Hay que tener en cuenta, como dice la orden 201, que la anulación de matrícula no computará efectos de convocatoria consumida. Vamos a ver las convocatorias ordinarias y extraordinarias. La primera ordinaria y la segunda ordinaria. Y las convocatorias extraordinarias. Los centros educativos que impartan grados D y E firmarán convenios o acuerdos, como hemos visto, de colaboración. Vale, esta está repetida. Puedo realizar la forma de... Estas convocatorias. Las convocatorias ordinarias. Se entiende por convocatoria ordinaria cada una de las convocatorias a las que el alumno matriculado en un ciclo, la convocatoria ordinaria, tiene derecho a concurrir para superar los módulos, el proyecto intermodular y los ámbitos. En este caso, pues lo de grado básico. ¿Vale? Cada ámbito, módulo profesional y proyecto intermodular, podrá ser objeto de evaluación en un máximo de 4 convocatorias para el grado D y máximo de 2 convocatorias ordinarias para el grado E. La matrícula en curso implica el derecho a la evaluación de los ámbitos, módulos y proyecto intermodular en 2 convocatorias ordinarias. ¿De acuerdo? Bueno, esto estaría recogido, entiendo que en el artículo 9. En el 10 estaríamos en las convocatorias extraordinarias. ¿Qué es lo que entiende la orden 201? ¿Cómo nos define la convocatoria extraordinaria? Pues que se entiende por convocatoria extraordinaria la que se concede de forma motivada y previa solicitud del alumno o alumna después de haber agotado las que hemos visto en la parte de izquierda del azul de las ordinarias a las que tiene derecho. Una vez agotadas las convocatorias ordinarias, se podrá conceder un máximo de 2 convocatorias extraordinarias en los grados D y una en los grados E, por motivos de enfermedad, discapacidad, accidente, atención a familia u otros que hubieran condicionado o impedido el seguimiento o aprovechamiento ordinario de la formación. La solicitud de convocatoria extraordinaria se podrá presentar en el centro educativo a lo largo del curso una vez agotadas las convocatorias ordinarias. Y límite y renuncia, ¿vale? Voy a comprobar el artículo 11, estoy comprobando, sí, renuncia convocatoria. Y el artículo 10, en el grado básico, durante un máximo, el límite de renuncia son artículos 10 y 11. En el grado básico, durante un máximo de 4 cursos académicos. En caso de personas con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, podrán permanecer cursando FP hasta los 21 años. El anterior plazo podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere que dicha ampliación hará posible la consecución de resultados de aprendizaje. Alumnado en matrícula ordinaria y modalidad presencial podrá permanecer de manera consecutiva o no hasta en un máximo de 2 cursos académicos más de los que establece el decreto de currículum de la enseñanza. En virtual, un máximo de 6 cursos consecutivos. El alumnado, por último, podrá renunciar a la evaluación y calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de los módulos de los grados D y E. Enfermedad prolongada, obligaciones tipo personal y demás. Proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a los estados de evaluación, los módulos. Pues tenemos superado, ¿de acuerdo? Un módulo se considera superado cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. La evaluación del aprendizaje del alumnado será efectuada por el equipo docente. El superado parcial a falta de la formación en empresa u organismo equiparado. Lo único que a efectos de promoción, el estado de superado parcial será considerado igual que el de superado. Un módulo tendrá consideración de superado parcial cuando no se haya cursado la fase de formación en la empresa, FE, formación en empresa, habiendo cursado y superado los resultados de aprendizaje en el centro educativo, la formación en el centro educativo. Se reflejan las actas y creo que en el aplicativo de Educamos aparece como SP, superado parcial. El equipo docente, sesiones de evaluación presididas por el tutor bajo la coordinación de la jefatura de estudio o otro miembro del equipo directivo. Y las decisiones se tomarán por consenso.
Si no fuese posible, esto es parecido a lo de otras etapas educativas, las decisiones se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, el voto de calidad lo tiene el profesor tutor. ¿Y cuándo tenemos el no superado? Pues un módulo se considera no superado cuando la calificación de este es inferior a 5 puntos. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la sesión de evaluación es la reunión que se celebra con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por el equipo docente. Luego podemos ver que hay evaluación inicial, las evaluaciones parciales de primera evaluación y la segunda evaluación, las ordinarias, pero a criterio del equipo docente, el tutor o tutora dual de la empresa podrá asistir a la sesión de evaluación, es decir, puede venir el señor el tutor de la empresa a la sesión de evaluación para valorar el progreso del alumno respecto a la consecución de los resultados de aprendizaje, los compartidos por la formación en el centro educativo y por la formación en la empresa. Sesiones de evaluación parciales y ordinarias, ya veremos las que tenemos, y la evaluación inicial en grado básico y grado medio, que es prescriptivo, abajo a la izquierda. Y luego veremos que en grado superior, si se decide, puede haber también una evaluación inicial en grado superior, pero no es obligatoria. La evaluación inicial, a la parte de izquierda, azul, para adaptar la formación a las características del alumnado de grado básico o grado medio, al menos al comienzo del primer curso se realizará una sesión de evaluación inicial. Pues, ¿qué es lo que va a hacer el profesorado? Pues va a recopilar información sobre la situación de partida del alumnado. En grado superior, que es lo que decía antes, la sesión de evaluación inicial se realizará si el equipo docente lo considera necesario, no así en el grado medio ni en el grado básico. ¿Qué hay que tener también en cuenta en los ciclos formativos de información, tal y como dice la orden de evaluación? Se tendrá en cuenta la información recogida en el consejo orientador del curso anterior. La evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumno. La evaluación parcial, tanto en primer curso de este año como el que va a entrar el año que viene en segundo curso, son dos sesiones, una al final del primer trimestre y otra al final del segundo trimestre. El objetivo es seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, porque tenemos que tener en cuenta lo que hemos visto en una transparencia anterior, que la evaluación es continua, un seguimiento continuo por parte de los docentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, ¿qué es lo que se va a valorar? Por la evaluación de la adquisición por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje relativos a los riesgos específicos y a las medidas de prevención. Dentro de estas evaluaciones, la evaluación, la primera parcial, una de las posibles cosas que se pueden hacer es la evaluación de la adquisición por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje relativos a los riesgos específicos y las medidas de prevención de riesgos laborales. Será objeto de una sesión de evaluación parcial en el primer curso, que se realizará a lo largo del primer trimestre del curso, y aquí es lo que se puede hacer coincidir con la evaluación parcial de final de primer trimestre, o no. Lo normal es que se haga, pero se puede hacer coincidir con la evaluación parcial de final de primer trimestre del primer curso. Para aquellos resultados de aprendizaje que podemos llamar llaves o aquellos que necesita el alumno, y a ver, luego veremos exactamente qué resultado de aprendizaje, para que pueda ir con seguridad para él mismo, para la empresa, para los trabajadores de la empresa, para las instalaciones, para todo, antes de hacer la formación en empresa, la EFE. Dentro del proceso de evaluación, ¿qué decisiones se tienen que tomar? Pues la primera sesión de evaluación ordinaria, no estamos hablando de las parciales, estamos hablando de la ordinaria, pues la evaluación y calificación final de los módulos del proyecto intermodular y de los ámbitos. Pues en la primera sesión pues, se decide las decisiones alumnado que promociona segundo curso con todos los módulos, ámbitos y el proyecto intermodular superados, o alumnado con módulos, ámbitos y el proyecto intermodular no superados que acceda a la segunda convocatoria ordinaria. Y tres, alumnado que finaliza sin título para alumnado repetidor que ha agotado el número de convocatorias. En la segunda sesión de evaluación ordinaria, evaluación y calificación final de los módulos del proyecto intermodular y de los ámbitos no superados de la primera convocatoria ordinaria, pues sí, el apartado sub I, alumnado que promociona segundo curso, tercer curso con todos los módulos, ámbitos y el proyecto intermodular superados, alumnado que promociona segundo, tercer curso con ámbitos, módulos y el proyecto intermodular pendientes, alumnado que repite curso con los ámbitos, módulos y el proyecto intermodular no superados, volviendo a cursar todas las actividades programadas para esos módulos, de alumnado que finaliza sin título, que ha agotado el número de convocatorias o de repeticiones posibles. También tendríamos otro tipo de primera sesión de evaluación ordinaria, evaluación y calificación final de los módulos del proyecto intermodular y de los ámbitos cursados durante el segundo curso o tercer curso y los pendientes de primero y segundo curso. Alumnado que titula con todos los módulos, ámbitos y el proyecto intermodular superado.
o alumnado con módulos, ámbitos y el proyecto intermodular no superados que accede a la segunda convocatoria ordinaria. Y luego la segunda sesión de evaluación ordinaria, que también sería la decisión que toman entre paréntesis, evaluación y calificación final de los módulos del proyecto intermodular y de los ámbitos no superados en la primera convocatoria, pues parecido al anterior. Alumnado que titula con todos los módulos y el proyecto intermodular superado, alumnado con módulos y el proyecto intermodular pendientes que será evaluado durante el curso siguiente sin necesidad de volver a cursar dichos módulos, alumnado que va a repetir curso con los módulos no superados, volviendo a cursar todas las actividades programadas para estos, y el alumnado que finaliza sin título, que ha agotado el número de convocatorias de repeticiones posibles. Pues estos son las decisiones que se tienen que tomar, yo lo llamo proceso de evaluación 3, en las sesiones de evaluación ordinaria. ¿Cómo son las promociones? Pues en un lado, en la izquierda tenemos para los grados básicos y en la derecha en verde para medio y superior, cuando podrán promocionar. Pues empezando por la izquierda, los básicos podrán promocionar al segundo curso y en su caso al tercer curso en ciclo formativo de 3 años los siguientes alumnos. Quienes tengan superados todos los ámbitos, módulos del ámbito profesional y proyecto intermodular. Y a decisión del equipo docente, quienes tengan pendiente el o los ámbitos de comunicación y ciencias sociales o de ciencias aplicadas o los módulos profesionales y el proyecto intermodular, siempre y cuando la suma de las horas de lo mismo no supere el 30% de la duración total del curso académico en el que está matriculado. No obstante, en ningún caso podrán promocionar con más de 3 módulos del ámbito profesional, ámbito y el proyecto intermodular no superado. Es decir, sobre el módulo, no sobre el resultado de aprendizaje, la promoción. El alumnado que no reúna las condiciones para promocionar deberá matricularse en el curso siguiente como alumno que repite, volviendo a realizar todas las actividades de los módulos del ámbito profesional, ámbito y proyectos no superados. El equipo docente del grado básico decidirá si el alumno o alumna que repite debe volver a cursar los resultados de aprendizaje en la empresa o se establece un plan de trabajo en el propio centro educativo. Debe tenerse en cuenta que los alumnos podrán realizar la formación en empresa en un máximo de 2 ocasiones por cada módulo profesional en el marco de una oferta formativa. Bien, esto es lo que respecta al grado básico. ¿Qué tenemos en grado medio y superior para poder promocionar? Pues que tenga, obviamente, superados todos los módulos y proyecto intermodular cursados, aquí ya no hay ámbitos. A decisión del equipo docente, quienes tengan pendientes módulos profesionales y o el proyecto intermodular, siempre y cuando la suma de las horas de los mismos no supere el 30% de la duración total del curso académico en el que está matriculado. En ningún caso podrán promocionar con más de 3 módulos y el proyecto intermodular los superados. En estos casos, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno o alumna las posibilidades de recuperación de los módulos y el proyecto intermodular no superado. Esto es un poco parecido a lo anterior. Los alumnos que no cumplan los requisitos establecidos para promocionar a segundo curso o tercer curso, donde lo haya, en su caso repetirán todas las actividades programadas para estos módulos y por tanto deberán matricularse como alumnos que repiten. Y el equipo docente decidirá si el alumno o alumna que repite debe volver a cursar los resultados de aprendizaje en la empresa o se establece en el propio centro un plan de trabajo. Y volvemos a lo de antes, que debe tenerse en cuenta que los alumnos podrán realizar la FE, la formación en empresa, en un máximo de 2 ocasiones por cada módulo profesional en el marco de una oferta formativa. A efectos de promoción, ya lo hemos visto anterior, el SP, el superado parcial, se considera igual que el superado, ¿de acuerdo? La evaluación de módulos pendientes en modalidad presencial ordinaria, en ciclos formativos de 2 años y en ciclos formativos a la derecha de 3 años. El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación. Recordemos que en una de las transparencias que hemos visto en la programación didáctica era prescriptivo que pusiéramos las actividades de recuperación, así como de periodo de realización, temporalización y fecha en la que será evaluado. La evaluación del alumnado con módulos pendientes se realizará conforme al siguiente proceso. El alumnado que ha promocionado a segundo curso con módulos pendientes del curso anterior se evaluará y calificará en las sesiones de evaluación ordinarias de segundo curso junto con los demás módulos que estén cursando. El alumnado que ha cursado segundo curso y sigue teniendo módulos pendientes de primero y o segundo, siempre que el equipo docente decida que se considera alumnado con módulos pendientes, en este supuesto se celebrará una primera sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes durante el primer trimestre y se pondrá de manifiesto alumnado que titula, alumnado que continúa con módulos pendientes y alumnado que finaliza sin título que ha agotado el número de convocatorias o de repetidores o de repeticiones posibles. Bueno, pues lo mismo que hemos visto ahora para los ciclos formativos de 2 años está contemplado para los ciclos formativos de 3 años que lo tenemos en verde.
Por último, se celebrará una segunda sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes durante el segundo o tercer trimestre a decisión de la dirección del centro y oído el departamento implicado. En dicha sesión de evaluación se pondrá de manifiesto el alumnado que titula, el alumnado que continúa con módulos pendientes y el alumnado que finaliza sin título, que ha agotado el número de convocatorias o de repeticiones posibles. Pues, después de la evaluación de módulos pendientes en modalidad presencial ordinaria, pasamos a la evaluación del alumnado en convocatorias extraordinarias. Al alumnado al que se le haya concedido, como hemos visto, una convocatoria extraordinaria, porque será evaluado de los módulos objeto de dicha convocatoria en la sesión de evaluación ordinaria siguiente a la concesión de la misma. En el caso de agotar todas las convocatorias, incluidas las extraordinarias concedidas, el resultado de la evaluación será finalizar sin título. Bueno, ahora vamos a ver el epígrafe, que está en verde, sería la evaluación de la formación en empresa, cuando están en la empresa FE. En las ofertas de grado D y E, con periodo de formación en empresa, el tutor de empresa informará y valorará la adquisición de los resultados de aprendizaje conforme a los criterios de evaluación asociados a los mismos para cada persona en formación y lo trasladará al equipo docente a través del tutor del centro. Se traslada al equipo docente, pero va a ser canalizado a través del tutor del centro, a efectos de evaluación y calificación de los módulos profesionales. El tutor o tutora de la empresa valora en términos de superado o no superado. Y ahora veremos lo que dice el anexo 9, que aparece aquí muy pequeñito y en la siguiente aparece de viene más grande. Entonces, el tutor de la empresa rellena ese anexo 9, superado o no superado cada uno de los resultados de aprendizaje, y cada resultado de aprendizaje conforme a los criterios de evaluación y realizará una evaluación cualitativa, creo que lo he dicho antes, de la estancia en la empresa. Cuando la evaluación sea no superado, se incluirá una motivación por parte del tutor de por qué no ha sido superado. Este es el anexo 11 que tiene que rellenar, en el que, bueno, aparte de los datos de centro, tutor de empresa, periodo de formación, horas totales y demás, aparecen los diferentes resultados de aprendizaje que han sido dualizados, ¿vale? El tutor de la empresa, con el grado de superación 1, no alcanza el resultado de aprendizaje y es cuando deberá motivar por qué no. Y en la última columna, si lo pone un 2, es que alcanza el resultado con indicaciones, alcanza el resultado de aprendizaje con indicaciones del tutor. 3, alcanza el resultado de aprendizaje de forma autónoma. Y 4, alcanza el resultado de manera sobresaliente. Pero la persona responsable de la docencia en cada módulo profesional, en el centro educativo, ajustará su evaluación y posterior calificación cuantitativa, porque recuerda, en función del informe de la fase de formación en empresas, conforme a los criterios e instrumentos establecidos en la programación del módulo. Por eso volvemos otra vez a la orden 201, cuando en el artículo 4, apartado 3, nos decía que en los subapartados B y C, los instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y los criterios de calificación. Porque ante cualquier reclamación es esto lo que se va a comprobar, tanto por parte del departamento en primera instancia o si hubiera un recurso de alzada. Seguimos dentro de la evaluación de la formación en empresa. En el caso de que determinados resultados de aprendizaje cursados en la fase de formación en empresa no se hayan alcanzado y que el módulo al que están asociados sea evaluado como no superado, en la primera convocatoria ordinaria, el equipo docente deberá evaluar al alumnado en la segunda convocatoria ordinaria, utilizando otros instrumentos de evaluación diferentes para los resultados de aprendizaje no superados. Repito, en el caso de que determinados resultados de aprendizaje cursados en la fase de formación en empresa no se hayan alcanzado y que el módulo al que están asociados sea evaluado como no superado, como hemos visto antes, en la primera convocatoria ordinaria, el equipo docente deberá evaluar al alumnado en la segunda convocatoria ordinaria, utilizando otros instrumentos de evaluación diferentes para los resultados de aprendizaje no superado. La evaluación se llevará a cabo en el centro educativo sin necesidad de que el alumno deba volver a la empresa entre ambas sesiones de evaluación. En estos casos, pues el alumnado matriculado en primer curso, modalidad presencial, no realizará la fase de formación en la empresa, pues el alumnado de un ciclo de grado básico que no tenga cumplido los 16 años, a decisión del equipo docente, el alumnado, ya hemos visto los resultados de aprendizaje clave o llaves, que se consideren necesarios para incorporarse a la fase de formación en empresa, FE, y ello suponga algún tipo de riesgo propio para el alumnado, trabajadores o instalaciones, o circunstancias que puedan venir sobrevenidas, circunstancias debidamente justificadas como enfermedad, discapacidad, accidente o atención a la familia.
El alumnado entonces cursará todos los resultados de aprendizaje correspondientes a los módulos profesionales del primer curso en el centro educativo. En estos casos, las horas previstas de formación en la empresa correspondientes al primer curso, de 30 o las que sean, se deberán desarrollar en segundo curso, pero con resultados de aprendizaje de segundo. Es decir, se deberán desarrollar en segundo curso e irán encaminadas a la consecución de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales establecidos para segundo curso. De manera excepcional, la Delegación de Educación podrá autorizar la realización de la estancia en la empresa en el centro educativo. En estos casos, entonces, se establecerá un plan de formación a desarrollar por el alumnado con el equipo docente que será responsable de su cumplimiento, bajo la supervisión de un tutor o tutora que no pertenezca, el tutor del centro educativo en este caso, que sería equivalente al tutor dual de la empresa, pero es del centro educativo porque ha sido autorizado para hacerlo en el centro educativo, no puede pertenecer al equipo docente del alumnado porque luego tendría que evaluarlo. Si el alumno que habiendo iniciado la fase de formación en empresa no puede finalizarla por alguna circunstancia sobrevenida, el equipo docente valorará la posibilidad de establecer un plan de formación en el centro educativo. En los casos contemplados anteriormente, cuando el alumno o la alumna tenga que repetir el primer curso, el equipo docente tendrá que decidir si realiza las horas en la empresa y el número de ellas en función de los módulos con que se repite y de los resultados de aprendizaje que se vinculen con la formación en empresa, si estos módulos se cursan íntegramente en el centro educativo o si las horas previstas de formación en la empresa correspondiente al primer curso se deberán desarrollar como hemos visto en segundo. Vale, vamos a repetir el F4. Alumnado matriculado en segundo curso, ¿vale? Que no puede iniciar la fase de formación en empresas por circunstancias debidamente justificadas como enfermedad, discapacidad, accidente, atención a la familia u otras, y que haya superado los resultados de aprendizaje de la fase de formación en el centro educativo FCE. Será evaluado como superado parcial en los módulos que se desarrollan de manera conjunta entre el centro educativo y la empresa. En este supuesto, el alumnado deberá matricularse en el curso académico siguiente en los módulos superados parcialmente para realizar el periodo de formación en la empresa de dichos módulos. El equipo docente adoptará la decisión de repetición o promoción con módulos pendientes considerando únicamente los módulos no superados, ¿vale? Porque el superado parcial hemos visto en alguna transparencia anterior que a efectos de promoción es como superado. También el alumnado matriculado en segundo curso, en el cuadro rosa de la derecha, que habiendo iniciado antes en el cuadro verde, que no puede iniciar la fase de formación, pero aquí que habiendo iniciado el periodo de formación, ya está en la empresa, no pueda finalizarlo y que haya superado los resultados del aprendizaje de la fase de formación en el centro educativo. Es decir, tanto en el cuadro verde como en las dos casuísticas que estamos poniendo aquí, el alumno ha superado los resultados de aprendizaje en el centro educativo, pero en la parte izquierda no ha llegado a incorporarse y en la parte derecha se ha incorporado a la empresa. Entonces, el equipo docente deberá optar, en función de los resultados de aprendizaje pendientes, por establecer un plan de formación que permita evaluar a dicho alumnado o alumna en el centro educativo o, por el contrario, evaluar los módulos asociados a la fase de formación de la empresa como superado parcial. En este supuesto, el alumnado deberá matricularse en el curso académico siguiente de los módulos superados parcialmente para realizar la fase de formación en empresa no superada en dichos módulos. ¿De acuerdo? Porque ya lo había empezado la formación en la empresa. Bueno, os he dicho, estábamos trabajando, si veis en el epígrafe arriba, el primer rectángulo verde pone orden de evaluación 201 y ahora de repente nos vamos a la orden de evaluación 204 y el artículo 16. Estamos hablando de horas y de cuando los chicos cuántas horas de formación en empresa van a hacer y demás. Entonces nos vamos al grado básico y grado medio superior en la derecha. La asignación total de horas de formación en los centros educativos, FCE y en la empresa FE, es la prevista en los anexos de distribución horaria de los decretos de currículum, que obviamente no nos da tiempo a ver nada. Con carácter general para el grado básico, para la consecución de los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos, 400 horas. Distribución de 70 a 120 horas a desarrollar durante el primer curso. Y el periodo resultante hasta completar las 400 horas durante el segundo curso. Esto en grado básico. Y según el artículo 16, para grado medio y grado superior, con carácter general en los mencionados anexos, se establece lo mismo, la consecución de los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos profesionales en los ciclos grado medio y superior, que se comparten en los centros educativos y las empresas. Se destinarán entre 500 y 580 horas en la oferta de régimen general, con una distribución para primero entre 70 y 120 horas a desarrollar en primer curso y el restante al segundo curso, excepto
Si han empezado si han empezado o no se han llegado a incorporar y pasan a segundo, veíamos que las horas de primero de formación en empresa pasaban a segundo, pero con resultados de aprendizaje de segundo. En el número de horas establecido anteriormente hay que incluir la duración de las reuniones que deben realizarse en el centro educativo para el seguimiento de la formación en la empresa. Esto es lo que vendría el artículo 16 de la Orden 204. Exención de la formación en la empresa. ¿Cuándo podemos estar exentos? Pues quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con la formación cursada de 6 meses a tiempo completo o su equivalente para los grados E y un año a tiempo completo o su equivalente para los grados D. Se tendrá en cuenta, según el artículo 22, que a estos efectos se podrá aportar la experiencia laboral de los últimos 5 años. Y el artículo 22.3 establece cuál es el procedimiento, que es que el alumno interesado en solicitar la exención deberá presentar la solicitud, como establece el anexo 10, no lo he puesto aquí, con una antelación mínima de 15 días antes del comienzo de dicha fase. El departamento de la familia profesional que pertenezca al ciclo formativo será el encargado de decidir sobre si procede la concesión o no de la exención total o parcial. Y las exenciones totales serán reconocidas por la dirección del centro. Establece cuál es el procedimiento para D, personas voluntarias, C, becarios, B, trabajadores autónomos y para los trabajadores asalariados. He puesto solamente que habría que hacer para, por ejemplo, los trabajadores asalariados, pero para cada uno el articulado especifica qué es lo que tienen que presentar. Por un trabajador asalariado, una empresa, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste, es importante, la categoría laboral, el grupo de cotización y el periodo de contratación. Contratado de trabajo, certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral en el caso que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo. Y recordemos que, como aparece en el lado izquierdo en verde, bueno, dentro del cuadro verde en rojo, experiencia laboral de los últimos 5 años. La calificación de los módulos profesionales y calificaciones finales. La calificación de los distintos ámbitos, grado básico, módulos profesionales y proyecto intermodular, será en consecuencia del seguimiento del proceso de evaluación realizado por el profesor o profesora responsable. La calificación de los ámbitos de comunicación y ciencias sociales y de ciencias aplicadas de los ciclos formativos de grado básico se expresarán como insuficiente para las calificaciones negativas o suficiente bien, notable y sobresaliente. Si alguna vez fuera necesario trasladar estas calificaciones anteriores de cualitativo a cuantitativo, sería a efecto de medias o lo que se tuviera que calcular. El suficiente sería 3, suficiente 5, bien 6, notable 7,5 y sobresaliente 9. Y en amarillo ya la calificación de los módulos profesionales y en su caso del proyecto intermodular será numérica, entre 1 y 10 sin decimales, en las ofertas formativas de grado D y E, para grado medio y grado superior. La decisión, y grado básico también, la decisión sobre la calificación de los módulos profesionales en los que existan resultados de aprendizaje compartidos entre el centro educativo y la empresa integrará la valoración del centro y de la empresa y será responsabilidad final del equipo docente del centro educativo. En los módulos profesionales la calificación se reflejará en las actas de evaluación ordinarias y en su caso se completará con las siglas SP, superado parcial, en los casos de alumnado que no tiene superado el periodo de formación en la empresa. Si en un módulo profesional o en el proyecto intermodular no se superan todos los resultados de aprendizaje vinculados al mismo, la calificación máxima que se podrá tener en ese módulo, aunque todos los resultados de aprendizaje estén superados, excepto uno, la calificación máxima que se podrá tener en ese módulo profesional en una convocatoria de evaluación ordinaria o extraordinaria será de 4. ¿De acuerdo? La calificación de los módulos profesionales y calificaciones finales. Pues bueno, vamos a ver aquí. Tenemos varias opciones. Alumnado que tenga módulos profesionales superados de forma parcial a falta de la fase de formación en la empresa o pudiera resultar exento de la misma. En el momento que supere la fase de formación en la empresa o se resuelva la exención de forma favorable, la calificación será la que tuviera en los módulos profesionales superados de forma parcial y el módulo pasa a estar superado de forma ordinaria. Bueno, en verde, nos vamos al cuadro verde, los módulos profesionales convalidados que hayan sido objeto de correspondencia con la práctica laboral se reflejarán con la expresión exento con la abreviatura exen. La renuncia convocatoria de alguno, la falta de los módulos profesionales, se reflejará en las actas de evaluación ordinarias con la expresión renuncia convocatoria con la abreviatura RC.
Nota final del título de técnico básico. Será la media aritmética entre 1 y 10 con 2 decimales de todos los módulos y proyecto intermodular de aprendizaje, con independencia de la carga lectiva de los mismos. Como sabéis que los que estudian grado básico también pueden titular por grado de educación secundaria obligatoria, será la media aritmética de 1 y 10 con 2 decimales de los ámbitos de comunicación y ciencias sociales, ciencias aplicadas, módulos incluidos en el ámbito profesional y proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo con independencia de la carga de los mismos. Aquí es donde hemos visto, en la transparencia anterior, que decíamos que para pasar de cualitativo a cuantitativo, pues como deberíamos utilizar la correlación de suficiente 5, bien 6, notable 7,5 y sobresaliente 9, por ejemplo, a efecto de cálculo del título de grado de la educación secundaria. La nota final de los ciclos formativos de grado medio y superior y curso de especialización será la media aritmética entre 1 y 10 con 2 decimales de todos los módulos de ciclo formativo o curso de especialización, y en su caso, proyecto intermodular, con independencia de la carga lectiva de los mismos. Y los módulos profesionales convalidados sin nota o exentos no podrán ser computados a efectos del cálculo de la calificación final de las ofertas formativas de grado D. Y, vale, pues esto es lo que dice la orden de evaluación 201. Sobre titulación y certificación, ¿qué nos viene a decir la norma? Pues la superación de cualquier oferta formativa de grado de I requerirá la evaluación positiva en los ámbitos, módulos y, en su caso, proyecto intermodular que la componen. Se consideran positivas las puntuaciones, ya lo hemos visto en varias ocasiones, iguales o superiores a 5 puntos. La superación de todos los módulos profesionales y el proyecto intermodular de un ciclo formativo de grado superior conducirá a la obtención del título de técnico superior de formación profesional. La superación, estoy en el cuadro verde, de los ámbitos de comunicación, ciencias sociales y ciencias aplicadas, módulos incluidos en el ámbito profesional y proyecto intermodular, incluidos en un ciclo de grado básico, conducirá a la obtención del título de graduado de educación secundaria obligatoria, que ya hemos visto en la transparencia anterior, cómo se calculaba la nota media, y el alumnado recibirá asimismo, además, el título de técnico básico en la especialidad correspondiente. En grado medio, la superación de todos los módulos profesionales y el proyecto intermodular de un ciclo formativo de grado medio conducirá a la obtención del título de técnico de formación profesional en la especialidad correspondiente. Y la superación de un curso de especialización que también lo hemos ido viendo, conducirá a la obtención del título especialista en la especialidad correspondiente si el curso de especialización es de grado medio, o el título de máster en formación profesional si la especialidad correspondiente del curso de especialización es de grado superior. Una de las primeras transparencias que hemos visto era el derecho a una evaluación objetiva, la información sobre el proceso de evaluación personal, y veíamos que el alumnado, y creo que os he dicho que luego lo veríamos más tarde, como tiene derecho a conocer los criterios de evaluación, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación. Bueno, pues la persona en formación, mayor de edad, y los menores de edad en la figura de sus padres, las personas de formación, los que sean mayores y los menores a través de sus padres, tendrán derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación, promoción y titulación, así como acceder a la parte de documentos oficiales de evaluación personales y las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realizan. Por tanto, una pregunta que es muy recurrente es: ¿tienen derecho a copia de exámenes? Sí, pero no solamente en formación profesional, en otras etapas también. Entonces, tienen derecho a copia de exámenes. La dirección de los centros deberá establecer el procedimiento para informar al alumnado al comienzo del curso académico sobre los instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplicarán para la evaluación de resultados de aprendizaje. Si va, cómo va a ser, si va a ser a través de la web, pues si va a ser a través de los diferentes tutores, cómo lo hacen. Lo tendrán recogido seguramente en sus normas de convivencia. Cuando exista desacuerdo con la calificación final de un módulo, ámbito o proyecto intermodular, pues dice la norma que tras oportunas aclaraciones, el alumnado o la alumna o sus representantes, el padre, madre o el representante legal, podrá solicitar por escrito revisión de dicha calificación. Esto es en primera instancia. Primera instancia, según el modelo que establece la orden, ahí hay una errata, no es la orden 210, es la orden 201, en concreto el anexo 12, en el plazo de 2 días hábiles a partir de aquel que se produjo la comunicación de la calificación. Tiene dos, ¿no? La familia o el alumno tiene dos días hábiles para hacer reclamación al departamento. Entonces, la solicitud de revisión de calificación será tramitada mediante escrito presentado ante la dirección del centro educativo. Y una vez presentada, dicho órgano dará traslado de esta al jefe de departamento de la familia profesional correspondiente y comunicará tal circunstancia al profesor profesional que imparte dicho módulo. El departamento estudiará las revisiones solicitadas y elaborará un informe motivado, ¿vale? En un sentido o en otro, con la propuesta vinculante de modificación o la ratificación de la calificación final objeto de revisión, que será firmado por el responsable del departamento. Esto es muy parecido a otras enseñanzas, que incluirá la descripción de los hechos dentro de ese informe motivado y constatará, perdone, actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumnado o alumna con lo establecido en la correspondiente programación didáctica. Es decir,
se debe, como hemos dicho, en función de lo que tengamos en la programación didáctica, es lo que se nos va a exigir, prestando especial atención a los siguientes aspectos. En la parte de la derecha vuelvo a esta transparencia que es muy recurrente, los términos que tienen que tener la programación. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 27.5 sobre la revisión de la calificación, la evaluación objetiva? Que adecuación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna, con los recogidos en la correspondiente programación didáctica, los que tengamos recogidos en nuestra programación. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los establecidos en la programación didáctica. También tenemos que recordar lo que decíamos, que en la recuperación no se pueden hacer los mismos instrumentos que hicimos en la primera ordinaria. En alguna de las transparencias del medio lo hemos visto. Y correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la superación de los módulos profesionales o proyecto intermodular. Vale, pues esto es lo que se mira, los departamentos van a mirar ante la reclamación en primera instancia que hace el alumnado o sus padres o tutores legales. Entonces, el responsable del departamento de la familia profesional, a través del jefe de estudios, trasladará el informe mediante resolución motivada al director del centro, quien comunica por escrito este acuerdo al tutor, haciéndole llegar copia del mismo. La comunicación al alumnado, en el caso de que sea mayor de edad o sus padres, se realizará en el plazo también de 2 días hábiles y esta resolución pondrá fin a la reclamación en el centro. Aquí el centro ya no va a poder resolver más en caso de que el alumno siga suspenso y siga reclamando. En la comunicación del director, lo que va a ser un pie de recurso. En la comunicación del director, los interesados señalarán la posibilidad de interponer, en el caso de mantener discrepancia con la resolución adoptada, un recurso de alzada que va dirigido al delegado provincial, al delegado o delegada provincial en el plazo de un mes. Tienen un mes para elevar recurso de alzada. Y el procedimiento se ajustará al siguiente régimen jurídico. El SIE, en este caso sería el Servicio de Inspección Educativa, analizará el expediente y las alegaciones que contenga, emitiendo un informe en función de los siguientes criterios. Emite informe el SIE, normalmente el inspector de referencia de ese centro, una vez que ha recibido todo el expediente completo por parte del director del centro. ¿Y qué es lo que valora, qué es lo que analiza, cómo analiza el expediente y las alegaciones? El servicio de inspección. Pues si es la adecuación de los resultados de aprendizaje, los contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje, adecuación de los procedimientos o de los instrumentos de evaluación señalados en la programación didáctica, por lo tanto se va a estar chequeando toda la evaluación del alumno con lo que tengamos puesto en la programación didáctica, correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación y cumplimiento por parte del centro del puesto en la presente orden, la que hemos estado viendo. Eh, Igual que en otras materias, otras etapas, el inspector del centro pues podrá requerir asesoramiento de especialistas de especialistas de esa especialidad que tengan funciones y atribuciones en los módulos referidos en la reclamación para elaborar informes y solicitar los documentos pertinentes, como otro informe de otro profesor que no sea parte del equipo docente. ¿Qué es lo que vamos a tener en las actas de evaluación? El acta de evaluación es el documento fundamental en el que se deja constancia oficial de las calificaciones obtenidas por los alumnos y el modelo que tenemos es el anexo 14. Abajo os he puesto en amarillo, este es el modelo de acta, y os he subrayado en amarillo indicaciones para cumplimentar el acta. Y ahí aparece indicar primera parcial, evaluación primera parcial, que hemos visto que era la primera evaluación, segunda parcial, primera ordinaria, segunda ordinaria, primera ordinaria pendiente, segunda ordinaria pendiente. Bueno, esto tanto para primero como para segundo. Y aquí tendríamos a ámbito, módulo o proyecto. AMP, ámbito, módulo, proyecto. Bueno, pues este es el modelo que establece la consejería. Recordemos que en modalidad presencial, 2 sesiones de evaluación parcial, una al final del primer trimestre y otra al final del segundo trimestre. También tenemos, dentro de la, de la orden de evaluación 201, el informe de evaluación individualizado. Y ahí nos ponen el informe de evaluación individualizado y nos ponen resumen de las evaluaciones, la primera, la segunda, primera parcial formativa, la segunda parcial informativa y luego ya la primera ordinaria y la segunda ordinaria. Aquí en el modelo que establece la consejería, en amarillo lo tenemos. Supuesto en amarillo la primera parcial, la segunda parcial, la primera ordinaria y la segunda ordinaria. El informe de evaluación individualizado es el documento en el que se le entregará al alumnado, o en su caso al alumnado menor de edad, a sus representantes legales, para informarles sobre las calificaciones sostenidas en cada uno de los ámbitos, módulos y proyecto intermodular que ha sido objeto de evaluación correspondiente y deberá ir firmado por el tutor o tutora. Recordad que aquí no hay una columna de evaluación inicial,
y vimos en alguna de las transparencias que en grado superior era opcional, si el equipo docente lo consideraba oportuno, pero que era prescriptivo en grado básico y en grado medio, pero que no se calificaba. Pues aquí, como podéis ver, el modelo que he propuesto que tiene la consejería no aparece la evaluación inicial. Eso no significa que no se tenga que hacer, como hemos visto en una transparencia anterior. Creo que ha sido de las primeras. Bueno, y aspectos a tener en cuenta en la orden. Esto es sobre la orden 201, pero como os he dicho, la orden de evaluación 204, ¿vale? Que era la de organización y desarrollo del sistema de formación profesional de carácter dual en la comunidad autónoma de aquí de Castilla-La Mancha. Ahí vuelve a incidir en la orden 204 en los resultados de aprendizaje eh, que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales. Y dice, el alumnado que inicie su periodo de formación en la empresa deberá haber adquirido previamente las competencias relativas a los riesgos específicos y las medidas de prevención de riesgos laborales en las actividades profesionales correspondientes al perfil profesional, según se requiera la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. En grado básico, el módulo profesional de itinerario personal para la empleabilidad incluye resultado de aprendizaje, entre comillas, alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de técnico básico en prevención de riesgos laborales que deberá ser adquirido por el alumnado antes del inicio de la fase de formación en la empresa. Esto lo pone la orden de evaluación 204, más específico que la 201. En ciclo formativo de grado medio y superior, el resultado de aprendizaje alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de técnico básico en prevención de riesgos laborales del mundo profesional de itinerario personal para la empleabilidad 1 deberá estar recogido en las programaciones didácticas correspondientes para ser adquirido antes del inicio de la fase de formación en la empresa. Dice también esta orden 204 que de igual manera todos aquellos módulos profesionales que incluyan resultados de aprendizaje relacionados con la prevención de riesgos laborales priorizarán su impartición y aplicación pues, en la temporalización que hagamos en la programación didáctica pues, durante el primer trimestre del curso. En cuanto a evaluación, y ya estamos terminando, más o menos me estoy ajustando a, me he pasado unos minutos. En cuanto a evaluación, aspectos generales a tener en cuenta, ¿cuáles son las funciones del tutor dual del centro, según la orden 204? Pues el artículo 31 establece una serie de numerosas funciones que tiene el tutor del centro educativo. Pero como estamos en la webinar de evaluación, he resaltado las que están especialmente relacionadas con la evaluación, que serían la F y la J. La F, que es coordinar y concretar el plan de formación individual, que ya lo vimos, que consistía, junto con el tutor o tutora de la empresa y con el resto del equipo docente que imparte docencia al grupo, que es responsable de la validación de dicho plan y la identificación, esto es importante, la identificación de resultados de aprendizaje compartidos entre el centro y la empresa. Y J trasladará al resto del equipo docente, a efectos de seguimiento, evaluación y calificación del módulo profesional, los resultados de aprendizaje adquiridos por el alumnado, así como las consideraciones que a este respecto pueda haber realizado el personal formador de la empresa, es lo que veíamos antes. Es la canalización entre la valoración que va a hacer el tutor dual de la empresa, que dijimos que iba a ser cualitativo, pues cómo traslada al resto del equipo docente esas apreciaciones, porque vimos que podía venir a la sesión de evaluación, pero si no viene, como es el tutor del centro educativo el que canaliza. He vuelto a poner el plan de formación individual, porque en el plan de formación individual se detalla el que va a hacer el alumno en la empresa, en la FE, es resaltado en amarillo el apartado C. Volvemos a los resultados de aprendizaje que se trabajen de manera compartida en el periodo de formación en empresa o los que han de desarrollarse en uno o en otro lugar de formación. Cuando la formación en empresa la suma más de una agrupación de empresas, también será necesario indicar los resultados de aprendizaje a abordar en cada una de ellas. Vale. Y ya para terminar, hemos visto en el artículo las funciones del tutor del centro educativo y las funciones del equipo docente. Aquí hay una rata, no sé el artículo 31, lo digo ahora mismo cuál es. Creo que es el artículo 33. Un momento. Sí, el artículo 34. El artículo 34, arriba donde pone artículo 31, sería el artículo 34, funciones del equipo docente. Las funciones del equipo docente, en lo que respecta a evaluación íntimamente relacionada con la evaluación, pues os he seleccionado tres cosas. El equipo docente del centro sería A, realizar la concreción del currículo, que la vamos a hacer en las programaciones didácticas. B, validar de conformidad con el tutor. Se vuelve a repetir los planes de formación de cada persona en formación y la distribución
de los resultados de aprendizaje de currículum, los resultados de aprendizaje dualizados, los dualizados, los que entre el centro educativo y la empresa. Y G, realizar la evaluación del alumnado de acuerdo con la normativa vigente y con el plan de formación individual. Bueno, pues a lo largo de esta hora y pocos minutos, pues hemos ido repasando, no de manera muy profunda, lo que sería la orden de evaluación 201, como vais a tener que evaluar este año a los alumnos de primero y el año que viene a los alumnos de primero y segundo, y el siguiente curso, primero, segundo y tercero, ya completamente. Y también hemos ido dando algunas pinceladas sobre la orden de evaluación 204, ¿de acuerdo? Que nos han ayudado para ir desarrollando la orden de evaluación 201 porque se completa. Como os habéis visto, os habréis percatado, no hay chat. Entonces, em, mm, si tenéis dudas, los responsables del sindicato de CESIF, del sector de educación, sobre la orden 201 nos ha quedado claro, donde tenéis, donde os podéis dirigir para vuestras consultas sobre la orden 201 y os las intentarán contestar. Y agradeceros que a estas horas estéis conectados para escuchar lo de la orden de evaluación. Entenderéis que por temas de tiempo pues no se puede profundizar mucho más en la orden 201. Lo que he intentado es hacer una panorámica general de todo los aspectos que yo considero más importantes, que eso no significa que sean los más importantes. Y nada, agradecer tanto al sindicato CESI por contar conmigo para esta presentación y sobre todo a vosotros por una tarde dedicarla a formaros y a estar actualizados en temas de evaluación, en este caso de FP. Pues muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda la webinar. Gracias.